Vamos con el externo. Se inicia acudiendo a las posibles fuentes ajenas a la organización. Vean que aquí hay un tema interesante. Me voy a volver un segundito porque dicen que el reclutamiento interno fue muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo atraje yo? Ahí mismo puse un cartelito en la computadora, en el correo institucional, en la sala comedor de la institución o en los pasillos, y yo le informo a la gente que tengo una plaza vacante, que participen, que compitan, ¿verdad? Y que entreguen su solicitud de inclusión. Pero en el externo no, ¿verdad? Se tiene que iniciar eligiendo las fuentes, medios, podrían ser de reclutamiento, ¿verdad? Que no están dentro de la organización. ¿Por qué? Porque es un reclutamiento externo. Entonces, yo tengo que hacer todo un proceso, toda una inversión, para que este cartel que ustedes construyen, o que van a construir, o que construyeron, que vimos en la segunda o tercera diapositiva, yo lo pueda dar a conocer a todos los candidatos, ¿verdad? Entonces ahí tengo que exponer lo que ofrezco: el puesto, posibilidades profesionales, la parte económica, que es el salario, todo lo que refiere a la organización, etcétera. Y lo que requiere, que es el punto específico de todas las características. Aquí sí voy a sacar de ahí, de esta diapositiva, el tema de la edad y el sexo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estos términos o con lo que son estas palabras, porque no podemos entrar en procesos de discriminación, ¿verdad? Y menos ahora que también tenemos muy poco tiempo de que se aprobó también la reforma procesal laboral del Código de Trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo hacemos este proceso y que no exista para nada discriminación. Recuerden, vuelvo al valor, tiene que haber equidad, entonces no tengo que hacer diferencia. Sin embargo, y ahí viene mencionado lo que no necesariamente se da, ¿verdad? A pesar de que sí puede ser, ¿verdad? Sin que se dé discriminación, sí puede ser que en algunas organizaciones se diga, bueno, necesitamos personas de tal a tal edad, tal vez por el mismo la misma necesidad o requisitos del puesto, qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, eso hay que tener muchísimo cuidado que pongo ahí, y lo vamos a aprender también con el análisis de la información que ustedes presenten. Pasamos a la siguiente diapositiva. Principales técnicas, yo aquí les digo técnicas, fuentes, medios, pueden haber muchísimos. Aquí el primero dice contacto con escuelas. Aquí en Costa Rica le llamamos a esto los famosos colegios profesionales, ¿verdad? Que existen en nuestro país, y es donde se inscribe la gente, donde tienen una base de datos, donde también hacen procesos que respaldan, que garantizan también la formación, perdón, que garantizan o que certifican la formación de las personas, y que vean también un plus o un valor agregado a esas personas formadas e inscritas, y que también en el sector público se convierte en un requisito más. Entonces, esa puede ser una fuente de reclutamiento o una técnica que yo utilice para atraer personas, para reclutar. Vea que existe la feria de empleo, que aquí en Costa Rica sabemos que se hacen en muchas oportunidades, y que también son focos muy exitosos para atraer a muchas personas con necesidad, muchas personas que también están desempleadas y que acuden, ¿verdad? Anuncios en el periódico es lo más común, la UTN lo hace así, por medio de un periódico. Lo hacen también hoy en día con mucha más razón, porque existen muy a la mano lo que son las redes sociales, también las revistas o cualquier otro mecanismo que también tenga más o menos esas características. Ahora se trabaja mucho en nuestros tiempos con agencias de colocación, también se contratan las instituciones, no, perdón, empresas que se dedican al reclutamiento. Entonces son agencias especializadas o empresas que se crean virtualmente también para hacer todo ese escrutinio y hacer la investigación. Recuerden que no es fácil también, el proceso de reclutamiento es más lento también por eso. Tengo que corroborar, tengo que constatar, tengo que investigar que efectivamente esa persona trabajó allá, o acá, o que cumplió esas funciones, que el título es un título reconocido por CONESUB, por CONARE, etcétera. Entonces todo eso es una investigación que también requiere de mucho tiempo. Carteles o anuncios en las puertas de las empresas,
Muchas veces nosotros en otros años, hace bastante tiempo, no teníamos la capacidad o el recurso económico para hacer los famosos anuncios en los periódicos, entonces mandábamos en mensajeros a pegar carteles en los supermercados, en los parques, sitios públicos, ¿verdad? Hospitales, clínicas, ¿verdad? Para que las personas que acudían a ese lugar público pudieran ver y pudieran contactarse o inscribirse en nuestra base de datos. Es parte de, ¿verdad? No sé si les queda claro. Ventajas del reclutamiento externo. Hay bastantes también, al igual que en el reclutamiento interno. Una de ellas es aprovechar lo que otras empresas han invertido en capacitación, ¿verdad? O los mismos interesados, los mismos candidatos han pagado de su propio bolsillo la capacitación o la formación o la especialización en otros países, etcétera. Entonces, en el caso del reclutamiento interno, vean que era nuestra propia inversión la que íbamos a aprovechar. Aquí no, aquí va a entrar una persona totalmente nueva, entonces viene con conocimientos y viene con capacitación y con formación y experta sin que yo haya invertido como empresa en esa persona. Entonces esa va a ser una ventaja. Vamos a considerar que esa persona ya viene capacitada. Máxime si se trata de yo atraer recurso humano, incluso de alguna forma, suena mal, pero puede que se viene de mi competidor vecino, ¿verdad? Entonces es también una ventaja enorme. Renueva y enriquece a mi capital humano, ¿verdad? Mi equipo de trabajo se va a ver renovado, va a venir una persona nueva que dice ahí, que haya sangre nueva, dice el texto que Chavenato lo ejemplifica o lo simboliza de esa forma. Bueno, aquí se trata de una persona que probablemente venga con conocimientos en los temas de innovación. Recuerden que nosotros estamos en procesos de cambio constante, dinámicos. Si nos devolvemos a analizar el tema de los desafíos del tercer milenio, aquí también tomamos en cuenta precisamente que requerimos de personas talentosas, pero que también estén actualizadas, ¿verdad? Con base en todos esos cambios drásticos que se dan. Entonces, vean que ventajas pueden haber muchas y una de esas es esto, ¿verdad? Y sobre todo porque el proceso de selección debe de permitirme poder percibir si la organización en procura de mejorar ese equipo de trabajo logra alcanzar esto con ese oferente nuevo, ¿verdad? Listo, pasamos al siguiente. Desventajas, creo que sí. Si hacemos un comparativo, o las ventajas más bien, nos damos cuenta que este es más lento, obviamente, ¿verdad? Porque vamos a tener que hacer todo el proceso investigativo y analítico y requiere más tiempo, mientras que allá ya teníamos muchísimo adelantado con la persona a lo interno. Es más costoso, exige más inversión, aunque también nos vamos a economizar con el tema de capacitación, pero aquí vamos, en el proceso propiamente de reclutamiento vamos a tener que hacer más inversión, ¿verdad? A nivel telefónico, a nivel de recurso destinado o dedicado a, etcétera. Al principio es menos seguro que el interno, ¿verdad? Porque en el interno ya tenemos la garantía que esa persona se desarrolló, se desempeñó y ha dado la talla, ha aportado, es un talento invaluable para la organización. Aquí, al principio, decimos nosotros muchas veces, es como la lotería. Sin embargo, se da todo el proceso y todo el escrutinio con el propósito de qué? De garantizar que la decisión sea la mejor, ¿verdad? Y recuerden que aquí es donde yo voy a medir si he planeado correctamente, si he diseñado el perfil con base en el criterio técnico profesional de experto de las personas que están a cargo del departamento. Algunas veces hay monopolio de vacantes, eso se puede dar, ¿verdad? Es una desventaja que existe, que es inevitable. Y en otras oportunidades, dependiendo del puesto de trabajo, del nivel, de la forma en que esté clasificada en la estructura organizacional,
Si no da resultados el primer proceso, si no logro atraer el talento mejor capacitado e idóneo, ¿qué tengo que hacer? Utilizar una de las estrategias precisamente es el tema económico, ¿verdad? Tengo que hacer una revaloración para considerar si es que el salario que estoy ofreciendo no es competitivo en el mercado. Entonces ahí va a afectar la política interna. A lo interno, probablemente no haya problema, porque con que se le diera una oportunidad de mejora a los que ya forman parte de nuestro equipo de trabajo, podría resultar, pero a una persona de afuera con ciertas características posiblemente sí tendría que analizar si hay necesidad de revalorar el salario. Listo, no sé si tienen alguna duda o pregunta en esta parte. Vean que después de que ya he reclutado, es como cuando les hacemos un análisis general y vemos, bueno, entregó esto, aquello, lo otro, como cuando se hace el simple detalle de que las personas cumplan con el cartel de concurso, pero en el cartel de concurso hay ciertos datos, ¿verdad? Y un dato que debe de estar especificado, ¿por qué? Porque juego con una regulación, es los plazos de entrega de la información. Entonces, quiere decir que si de 100 personas, de esas 100 personas, 80 presentaron los documentos en el plazo y no tengo un sistema como este del campus virtual, que a los 20 que entregaron después de la hora no los rechazó, entonces yo tengo que rechazarlos manualmente, tengo que hacer el proceso de revisión. Entonces, es un detalle muy pequeño, pero es también parte de la normativa que se debe de aplicar en el proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque debo cumplir con plazos que también son esenciales para el funcionamiento del proceso y culminar de verdad con los resultados esperados. En cuanto a selección de personal, bueno, es el paso siguiente. Vean que el proceso de reclutamiento es atraer a mi base de datos. Sin embargo, esa atracción a la base de datos también implica en alguna medida algunas actividades que, aunque no son la selección, me va a permitir discriminar o sacar de la base de datos a las personas que no respetaron, que no cumplieron o que no acataron lo indicado en el cartel o en la normativa que tiene que estar sujeta a ese proceso, ¿verdad? Todo eso tiene que llevar un procedimiento específico y contemplar diferentes pasos a seguir. En la selección, la selección en la actividad que garantiza que ya se dé el proceso específico de revisión de requisitos, cualidades que se deben reunir por parte del candidato para desempeñar las labores. Identifica y mide cualidades actuales, potenciales, características de la personalidad, intereses, aspiraciones de todos los participantes que también están interesados en llenar esa vacante. Vean que aquí estoy hablando de mucha información. Estoy dando mucha información que también tengo que especificar cómo voy a lograr identificarla dentro de la información que presentaron ellos. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que separar dos tipos de información. La primera, la que yo logro constatar. ¿Cuál es la que yo logro constatar y ver, revisar y garantizarme también a partir de la investigación? ¿Cuál es? Bueno, que cumpla con el título de licenciado es un ejemplo. Que presente la experiencia X y Y es un ejemplo. Que esté capacitada en ciertos temas es otro ejemplo. Pero yo no puedo ver con esos documentos algo tan importante como las cualidades o las potenciales cualidades que pueda tener la personalidad, aspiraciones y una serie de características más que solo cuando inicie el proceso de selección o cuando ya concrete el resto de las actividades que voy a hacer, me den esos datos, ¿verdad? Entonces, repito, los que sí puedo constatar va a ser muy sencillo, ¿verdad? Cómo se llama, el número de cédula, es nacional, residente, qué sé yo, todas esas características. Entregó la constancia de la empresa en donde trabajó o está trabajando, tiene el título tal, el de bachillerato, etc. Esas cosas sí las puedo constatar y una serie de requisitos, por ejemplo, en dónde vive, si tiene vehículo, si tiene licencia a conducir, todos los requisitos que pueda constatar. Pero hay otros que son los que voy a tomar en cuenta o son los que voy a valorar a partir de los siguientes pasos. A ver si me pasas a la siguiente diapositiva.
Métodos hay muchos, ¿verdad? Y en el libro también van a venir muchos detalles y análisis que se van a dar. Recuerden que el proceso de selección también es un proceso costoso, un proceso de análisis, un proceso que requiere en algunos casos de puestos muy específicos de métodos distintos para poder seleccionar. Por ejemplo, cuando vamos a seleccionar a un profesor, no es solamente el jefe de recursos humanos, ¿verdad? O el experto que va a tener a cargo un proceso o el equipo tal vez sumamente costoso de la organización. Debe de haber personas especializadas, no solo que observen, sino que califiquen su desempeño y los conocimientos que esa persona debe o requiere para poder desempeñarse. Entonces, pueden haber diferentes, ¿verdad? Se utilizan técnicas de grupo muchas veces, como cuando una persona viene y expone frente a otras, frente a otro, o cuando una persona, al igual que fuese un tema de interpretación, resuelve algunos conflictos también técnicamente o elabora ciertos informes que también van a dar como resultado algún tipo de criterio para la toma de decisiones. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? No, aquí no estamos hablando estrictamente de una prueba o de una evaluación, sino que, repito, son métodos que se pueden utilizar, que se pueden implementar, que no necesariamente van a estar dentro de la figura de un formulario, ¿verdad? Sino que son prácticas que son más interpretativas y que se pueden analizar y verificar antes de someterlo al proceso propiamente de selección que entra ya de lleno en las pruebas, en la entrevista, que es la parte que viene. Entonces, repito, puede implementarse un método de selección también al inicio que considere diferentes formas de ir evaluando a los candidatos. En la siguiente diapositiva vemos un poquito los pasos, ¿verdad? Que tomamos en cuenta para el proceso planificado o bien planificado. Vean que el análisis del puesto debe de tomarse en cuenta para efectos de qué? Bueno, de diseñar lo que llamamos guía de entrevista o los pasos a seguir también, porque la técnica que se aplique tiene que tomar como base el análisis del puesto. Aquí señala la técnica de incidentes, que va también de la mano con un formulario específico, relacionado también con lo que podría y lo que proyecta dentro del proceso de construcción de esa descripción de tareas que se debe tener clara. Requisitos, requisición de personal, análisis de puesto en el mercado y la hipótesis propiamente del trabajo. Ven que para construir los instrumentos que necesito para el proceso de selección, que es el que sigue, yo necesito hacer este análisis general para también ir elaborando cada uno de los instrumentos que sigue. Vamos con la siguiente. Esto es parte del proceso de planificación. Fases del proceso. Bueno, algunas organizaciones toman en cuenta unos, otras no todos, otras algunos. Por ejemplo, en la U se hace la entrevista de selección, pero no se hace una entrevista final, sino que en la entrevista de selección se toma en cuenta ya la información específica, las pruebas que se deben aplicar y se toma la decisión y se traslada al máximo jerarca. Entonces, importante, si fuese que yo tengo que orientarlos para que también tomen en cuenta esto, para efectos de comprender bien la materia, en un proceso de selección no debe faltar la entrevista. ¿Qué no debe faltar? La entrevista, ¿verdad? El cara a cara. ¿Qué, profe? ¿Existen métodos para que ya no vayamos cara a cara? Correcto. Ya existen métodos para que no vayamos cara a cara, pero lo importante es tomar esa percepción y poder sentir y analizar la expresión, las respuestas que pueda dar esa persona al frente y con el analista también haciendo la evaluación respectiva. Entonces, se dice que un proceso de selección
no debería de faltar. O sea, no solamente voy a constatar a partir de que existan pruebas, exámenes, análisis, sino que también tomando en cuenta este proceso tan importante que también lleva un ingrediente esencial, que es el tema humano, ¿verdad? El contacto humano es sumamente importante en estos procesos, en este análisis. No solamente son las características, la garantía que presentó a partir de los requisitos, sino que es un todo, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que también podemos considerar son las pruebas de conocimiento. Bueno, los títulos no me dicen todo, recordemos, ¿verdad? Entonces, las pruebas de conocimiento me van a dar también información esencial. Y no solo quiero referirme al tema del conocimiento con el título, ¿verdad? Muchas veces hemos tenido la experiencia, o he tenido la experiencia personal con autoridades de la universidad y de la institución, de que algunas veces la formación, la expectativa incluso que se tiene de ciertas formaciones no es similar o idéntica o la esperada de todas las universidades. Algunas universidades omiten o consideran tal vez conocimientos distintos o no los que estábamos precisamente tratando de evaluar en el oferente o en el candidato idóneo o en el que creímos era idóneo. Exámenes, pruebas, hay unos muy interesantes y aquí quiero hacer énfasis en que lo que llamamos nosotros pruebas psicológicas o exámenes psicológicos o test psicológicas requieren de un experto en el área de psicología. Esto es como hablar de un examen médico. Entonces, no puede ser una persona que no tenga la formación. Tiene que ser un experto el que haga todo el estudio o el análisis respectivo. Entonces, para que vean ustedes que también aquí requerimos de personas expertas que den ese apoyo. Fundamental también y necesario. Existen otras pruebas que son también muy interesantes, que les digo aquí honestamente es un proceso que tiene sus misterios y bien fundamentados y que muchas veces nos dejan de verdad impresionados porque yo he sido testigo de que se aplican pruebas psicométricas, se dice que estas son las características, los resultados de la prueba de personalidad y son efectivísimos. 3, 4 meses después ves reflejado todo lo que dijo la prueba psicométrica, que dicho sea de paso es información confidencial, y lo refleja la persona, ¿verdad? Es clarísimo y indudable. Entonces, para que ustedes también tomen en cuenta que son efectivas esas pruebas, ese tipo de parte, ese tipo de método de selección y que también logran que alcancemos éxito. Entrevista final es como ya el paso final a partir de todo lo que hemos logrado recopilar en la información que se da en todo el proceso, digo yo, el paso a paso de también insumos y retroalimentación que se dan. Listo. En la siguiente diapositiva lo que hace es ejemplificar, ¿verdad? Y vuelvo simplemente a insistir que la entrevista, sea de selección, sea final o sea la entrevista única que se haga, toma en cuenta una serie de también elementos importantísimos, ¿verdad? Vean que yo les dije, el proceso planificado debe considerar el manual de puestos, las tareas, incluso yo tengo que irme más allá, analizar el departamento, los miembros del equipo, lo que funciona no solo para las tareas de él. Recuerde que si yo estoy hablando de un departamento de contaduría en el que se complementa con el área financiera, con el área presupuesto, con la parte contable propiamente, etcétera, ¿verdad? Es todo un análisis que se debe hacer y que se debe tomar en cuenta de forma estandarizada y tomando en cuenta los filtros que se requieran precisamente para ir muy minuciosamente logrando acaparar la información que yo necesito, ¿verdad? ¿Quiénes han tenido experiencia? Puede ser que varios se hayan sometido a un proceso de entrevista. Aquí me gustaba mucho tomar en cuenta eso, ¿verdad? Las experiencias de ustedes, lo que ha sido para ustedes esa posibilidad de valorar, porque recuerden que aquí hay un análisis que se hace o una evaluación que se hace tanto de el empresario
como de la persona que se está sometiendo. Y aquí siempre decimos que el proceso de reclutamiento y selección es un tema de condiciones, ambas partes. Ya podríamos decir que el que tiene la última palabra es el dueño de la empresa o el entrevistador, perdón, y no. Aquí hay también un equilibrio, ¿verdad? O la persona acepta o no acepta también las condiciones que están ofreciendo, se sintió a gusto, no se sintió a gusto, tuvo la percepción adecuada, se sintió también recibido, etcétera. Todo esto implica, ¿verdad?, que debe ser también un proceso adecuado y que permita que esa persona efectivamente sea atraída y se sienta también a gusto y realizado en todo el sentido de la palabra al ser elegido por esa organización. Entonces es también importante y validero el tema de que la investigación, todo el proceso que se dé a partir de la entrevista también vaya a complementar y sea insumo para la toma de decisiones. Entonces es necesario que se dé. Siguiente diapositiva, creo que ya vamos a terminar. Bueno, pruebas de conocimiento. Allá es como desglosar lo que viene acá, ¿verdad? Opciones simples, llenado de espacios en blanco, opciones múltiples, relacionar columnas, hay de todo. Y yo les decía hace un ratito, ¿quiénes han tenido experiencia? Si habláramos de una prueba de conocimiento, si alguno de ustedes tuviese conocimiento, o sea, hubiese sometido a una prueba de estas, podría decir que en algunas oportunidades te van a no a cuestionar, sino que te van a analizar de manera tal que quede la seguridad de que la decisión la tomarías con base también al proceso que estén evaluando, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de hacerlo cumpliendo con un requerimiento, sino que este tipo de pruebas va a constatar y va a garantizarle a la organización la seguridad de que esa persona no solo cumple con tener la formación adecuada, sino que también razona, describe y es analítica en función de lo que la organización está también esperando en el análisis de resultados. Entonces, va más allá de solamente una prueba de conocimiento y de habilidades, sino que también a partir de aquí también constatamos y nos aseguramos como empresa. Una organización para que pueda aplicar las pruebas psicológicas tiene que tener a un experto a cargo, ¿verdad? O sea, las pruebas psicológicas no se pueden interpretar por cualquiera de nosotros. Tiene que ser como cuando hablamos de que se hizo el examen de sangre y que lo tiene que interpretar el médico. ¿Me explico? Tiene que ser un experto y esto no es de jugar. Es un tema muy serio y muy delicado. Por eso, por ejemplo, en instituciones como la nuestra, que requiere de evidencias y respaldos que pueden ir a dar a los tribunales de justicia, se tiene que garantizar que la información sea clara, ordenada y de acuerdo a lo que dice también la regulación y la parte legal. Entonces, sí debe haber un experto, un psicólogo que lo interprete. Un ejemplo recuerdan que se hablaba antes mucho de las pruebas de la verdad, de los aparatos esos que le ponen a la gente. Ya ahora es más complicado que se permita, ¿verdad? Por la reforma procesal laboral. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero sí, puedes pasar la siguiente diapositiva, Christopher, pero sí es posible que la organización tenga que tener, porque si reclamas, si tienes un resultado que no consideras es el correcto, tienen que obviamente traer un experto titulado, autorizado incluso por el Colegio de Psicólogos, que efectivamente dé fe de que esa información es el resultado de la prueba, un resultado fidedigno, real y verídico, ¿verdad? Entonces es también un tema delicado. Vean que las pruebas psicológicas pueden ser muchas, están tituladas de diferentes formas, de inteligencia, de aptitud y conocimiento, de personalidad e intereses, capacidad profesional, coordinación psicomotora, o sea, van más allá de solo una opinión o una crítica, ¿verdad? Entonces, si la organización quiere tener más seguridad, más certeza de que está eligiendo a la persona correcta y que quiere tomar elementos profesionales también analizados desde un punto de vista de experto, aplica este tipo de exámenes, que va que aquí te llega hasta el tema sensorial, psicosensorial. Profe, Dime.
esos test no van a depender mucho también del puesto de trabajo por el que se esté También, claro que sí, claro que aplicando, sí. digamos. Por ejemplo, en el tema psicomotor, nosotros aplicamos hace muchos años, que ahora, les repito, muy poco se da, porque se debe tener cierta este, responsabilidad legal, entonces ya ahora se hace muy poco, ¿verdad? Lo que se hace son pruebas de conocimiento que son muy específicas y que las analiza el experto, así de sencillo. No se hace análisis más internos o más profundos y que lo analicen psicólogos por todo lo que conlleva este tipo de cosas. Pero en el tema psicomotor, por ejemplo, la capacidad psicomotora, para puestos operativos era fundamental hace varios años, ¿verdad? Entonces, dependiendo del puesto, si el puesto es operativo y se presta o tiene interés la organización de hacerlo, porque sí necesitamos saber si esa persona domina ese tipo de capacidad o tiene esto que nos garantiza que el trabajo se haga con la mayor destreza posible, perfecto, se aplica. Esto no significa que para la persona que está compitiendo para el puesto de director le vamos a aplicar la misma prueba, no, ¿verdad? Puede ser que para el puesto de director requiramos de una prueba psicológica, pero que tenga que ver con inteligencia emocional, relacionada también con las aptitudes y conocimientos, ¿verdad? Con aptitudes especiales, qué sé yo. Eso les decía que hay pruebas psicológicas y hay pruebas psicométricas. Hay pruebas psicológicas que las puede analizar cualquier persona, sobre todo si es miembro del equipo de analistas para el proceso de selección. Entonces ahí podemos entrar personas como yo en el área especializada de recursos humanos, personas que trabajen para el equipo de trabajo, que también pueden ser analistas, pero que son pruebas psicométricas que, como le repito, igual haciendo énfasis en lo que está señalando, son parte de los criterios que se pueden tomar y que no necesariamente son psicológicas, ¿verdad? Que son muy distintas y que, repito, para las psicológicas sí tiene que ser el experto. Hay pruebas psicométricas que tienen un poco de relación con lo que acaba de comentar la compañera, pero que puede analizarlos cualquier persona. Ahí tomamos en cuenta cuál es tu decisión. Claro que voy a marcar la que yo considero que es correcta, no necesariamente la que voy a hacer. ¿Verdad? Puede ser que eso pase, porque recuerden que también hay muchas personas que entran en un proceso de selección y no solo una prueba, son varias pruebas, porque a veces tienden a actuar, tienden a mentir o tienden a decir cosas que probablemente a partir de otro método de selección sí va a reflejarlo, sí va a probablemente este, mostrarlo, ¿verdad? A veces con solo las actitudes nos damos cuenta si la persona está siendo honesta o no. Aquí es un detalle sobre las pruebas de personalidad. Es importante establecer que cuando se está llevando a cabo la etapa de entrevista, el personal de recursos humanos efectúa la aplicación de pruebas de personalidad al candidato para poder elegir el mejor candidato. Y hay diferentes tipos, ¿verdad? Y aquí puede ser un test muy sencillo, igual se aplica en el proceso de evaluación del desempeño, a veces test sencillos que tal vez no necesariamente necesitan de la interpretación de un psicólogo, pero repito, también son herramientas que utiliza la organización para garantizar que toma la decisión eh, más acertada o que lo va a hacer tomando en cuenta todos los elementos que pueda. La entrevista final, pues no todas las organizaciones lo hacen, algunas, como son decisiones en equipo, y más adelante vemos también ya en la práctica, como lo hacen otras instituciones, lo vamos a ver. Esa entrevista final puede ser incluso, así como el tiro de gracia, diríamos, y esto es una decisión seria. Recuerden que esto es como cuando una persona decide compartir la vida con alguien para el resto de la vida. Y tal vez al final no se cumpla, pero es un tema que es delicado, porque estamos hablando de que es la organización la que estás poniendo también en juego, porque es el talento que estás atrayendo y que probablemente maneje procesos esenciales o estratégicos de la organización. Entonces, ese último paso también es importantísimo, ¿verdad? Después de que se desarrollan todas y cada una de las pruebas,
se suele llevar a cabo la entrevista final y firma del contrato, ¿verdad? Puede que ahí ya se desista de esa decisión o puede que ahí nada más se ratifique la decisión. Con la intención, dice, de establecer consideraciones finales y la información del puesto. Pasa que en muchos procesos, en la primera y única entrevista, no solamente se considera todo lo que en principio se estableció o definió como elemento para indagar, para conseguir los datos necesarios para la toma de decisiones. O sea, puede que en esa entrevista se dé todo ligado a la base que es el manual de puestos. Entonces, se da hasta ahí, o sea, se delimita la entrevista tomando en cuenta lo que para la organización y para el oferente era de interés prioritario. En esta entrevista final no solamente vamos a constatar algunas cosas que tal vez no quedaron claras desde la primera entrevista o en el proceso de pruebas, sino que también ahí vamos a hacer una pequeña introducción y ampliar un poco más el criterio relacionado con consideraciones ya más específicas, sobre todo porque aquí en esta entrevista final ya tengo gran parte de la información y este es como cerrando, ¿verdad? Entonces puede ser que yo lleve entrevista final de los 15 o 20 que sometí al proceso de escrutinio, solamente a 4 o a 5, ¿verdad? Entonces aquí ya manejo datos más específicos, probablemente más profundos y que me vengan a dar una claridad con más seguridad de lo que voy a decir. Como conclusiones, para terminar, uno de los eslabones importantes en el quehacer de la empresa, no solo de hoy en día, sino desde siempre, es el capital humano, bajo la premisa de que resulta necesario enfatizar las técnicas y estrategias que se van a implementar en estos departamentos de gestión de talento humano, que somos los que asesoramos a la empresa, al departamento o al experto, para identificar a esa persona idónea y contratarla, ¿verdad? Vea que el primer paso era traerlas, ahora ya aquí vamos a identificar cuál es la idónea a partir de los resultados de las entrevistas, de los resultados de las pruebas, de la observación en todo lo que ha sido el proceso como tal, del cumplimiento, e incluso de lo que ha mostrado esa persona en sus actitudes, ejemplo, cómo reacciona todo. Entonces aquí también vamos a asesorar a la organización, a pesar de que vean que la responsabilidad está muy marcada, y eso también lo vieron en los capítulos anteriores. ¿En quién? En el experto, en el jefe, en el responsable de haber solicitado el llenado de la vacante, porque es un tema que abarca íntegramente a los participantes en el proceso. Listo, yo creo que estamos hasta acá.